Noticias. En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, un sacerdote explica el misterio de María preservada del pecado original, modelo de pureza y servicio. Los salesianos en Argentina celebran la llegada de sus primeros misioneros al país en el siglo XIX. Buscando la beatificación de su fundadora, las franciscanas de la Inmaculada Concepción entregan al Vaticano las memorias de esta religiosa dedicada a educar jóvenes en las zonas remotas del Perú. En España se lanza Sí a María, una nueva empresa que organiza peregrinaciones marianas. Estreno en YouTube. ¿Cuál es el nombre de esta tal señora? No lo sé. Lourdes, mi cielo aquí, una obra de teatro sobre la aparición de la Virgen en Francia y su mensaje como madre y modelo de pureza. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, empezando la semana y con nuestros televidentes de los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la solemnidad de la Inmaculada Concepción empezamos las noticias reflexionando sobre el misterio de María, concebida sin pecado original, y su papel en la historia de la salvación. Estamos conectados con el padre Juan Carlos Vázquez, director de Hablar con Jesús. Padre Vázquez, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué significa exactamente la Inmaculada Concepción de la Virgen María? Buenas de Dios. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, el dogma de la Inmaculada Concepción enseña que María, por una gracia singular de Dios, fue preservada de toda mancha de pecado original. Y eso desde el primer instante de su concepción. Es decir, que su alma, cuando fue infundida el alma en el cuerpo, desde ese mismo instante ya nunca tuvo pecado original. Esto significa que María es una persona muy especial. No que no necesitara redención, esto es importante, sino que fue la primera en ser redimida por Cristo, pero de manera preventiva, o sea, antes de que el mismo Cristo muera y tenga esos méritos de su cruz. Eso lo explica muy bien la Ineffabilis Deus, que es la encíclica que saca a la luz este dogma. En María, Dios aplica los méritos de Cristo de forma anticipada, es decir, que la libra del pecado original y que también de todo pecado personal, de forma que ella será la llena de gracia, como le dirá el embajador, el arcángel San Gabriel, ¿no? Le dice, qué carito mene, que significa la llena de gracia. Padre, ¿y por qué se coloca el 8 de diciembre como fecha para celebrar esta solemnidad? Bueno, esto es muy antiguo en realidad, porque la elección del 8 de diciembre para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción no fue arbitrario, sino que se basó en una rica tradición litúrgica y también simbólica de la Iglesia. Fíjate que en la fecha ya muy antigua se venía celebrando primero en Oriente desde el 9 de diciembre se celebraba ya esta fiesta, pero en Occidente, desde el siglo V, ya en algunos sitios como en Inglaterra, por ejemplo, en Winchester o en Canterbury, ya a partir también de algunas presentaciones, se empieza a celebrar esto. ¿Por qué? Por la proximidad al Adviento, ¿no? Porque de esta forma se enfatiza la preparación para la venida de Cristo también, y ese simbolismo, ¿no? Que al principio de la concepción de María, que es libre de pecado, es siempre el preludio de la encarnación, con lo cual que esté más cerca del nacimiento de Cristo, ¿no? Ahora, los papas medievales y renacentistas consolidaron esa fecha, ¿no? Por ejemplo, Sixto IV en 1476 aprobó formalmente para la Iglesia y Gregorio VIII la elevó a solemnidad ya en 1580, aunque hubo muchos debates teológicos, ¿no? Que especialmente entre dominicos que preferían llamarla la santificación en lugar de la concepción. Hasta más o menos 1622 hubo como estos debates, ¿no? Y Alejandro VII, en una constitución apostólica que se llama Solicitudo Omnio Ecclesiarum, que justo salió el 8 de diciembre de 1661, definió explícitamente que el objeto de la fiesta era la inmunidad de María al pecado original desde el primer momento de la creación de su alma y su infusión en el cuerpo.
Pero no será sino hasta 1854, cuando el Papa Pío IX definió el dogma y optó el 8 de diciembre de 1854 precisamente porque era el día litúrgico dedicado a esta doctrina, ¿no? La bula en la que se explicó esto fue la Ineffabilis Deus, en donde el Papa explica que sus predecesores habían ordenado celebrar la fiesta de la Concepción con el mismo honor que la fiesta de Navidad, y con octava y como día de precepto, y eso mismo daba esa idea de la importancia que siempre tuvo esta fecha. Qué bueno tener esto presente, Padre Vázquez, y cómo nos invita la Iglesia a mirar a la Virgen María en esta solemnidad. Mira, ya hay muchas fórmulas, ¿no? De hecho, la novena de la Inmaculada es algo que se vive con mucha fuerza en algunos sitios, ¿no? A veces son oraciones, a veces es una predicación. En otros sitios, por ejemplo, el Opus Dei, es muy típico que se esfuercen todos sus miembros en cuidar especialmente la oración, la mortificación y un detalle de cariño con la Virgen que puede ser cuidar las normas marianas como el rosario o las 3 Ave Marías por la noche o algún detalle de cariño con la Virgen. ¿Y algunos valores o actitudes de la Virgen que usted también nos recomendaría que podamos imitar, ¿no? Para seguir, que nos ayude a vivir mejor nuestra fe? Total, o sea, el cariño que todos los cristianos le tenemos no puede ser simplemente un cariño de, digamos, de decirle cosas bonitas, sino de hacer lo más importante, que es imitarla. Y me parece que hay que imitarla especialmente en su humildad, especialmente en sus deseos de servicio y especialmente también en su amor infinito a su Hijo Jesucristo. Una fecha maravillosa para recordarla, para imitarla, como usted también bien menciona. Padre Juan Carlos Vázquez, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Llevamos la mirada hacia Argentina, donde la congregación salesiana se reunió para celebrar la llegada de sus primeros misioneros al territorio. Informa nuestro corresponsal, Matías Bosca. Un centenar de jóvenes de distintos países participaron en el Retiro de Jóvenes de América, en la casa de la congregación en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Este tiempo en Junín de los Andes significó para mí poder conectar con las raíces de aquel sueño de Don Bosco, pero sin embargo poder conectar con esa sensibilidad y ese rasgo tan necesario en nuestro carisma salesiano. Poder recordar, conocer, más que todo, nadie ama lo que no conoce, y poder conocer es volver a conectar con aquello que Don Bosco amaba y con lo que Don Bosco soñó para estas tierras. La palabra que viene a mi mente es el acompañar. Vengo a acompañar a mis dos hermanos que son de la región del norte y de la capital, ¿no? Con los dos chicos que vengo acá a las tierras argentinas, tierra bendita, por nuestra beata Laura Vicuña y Seferina Muncurá. ¿Qué me llevo? Yo me llevo fe, ¿no? Porque esta experiencia es para fortalecer mi fe y ver también cómo la fe de tantos chicos a nivel de América, ¿no? Desde los Estados Unidos hasta acá, Argentina, vinieron a fortalecer su fe. En el santuario Nuestra Señora de las Nieves, la comunidad mapuche Huayquillán participó en la Santa Misa presidida por el cardenal Fernández Artime. Fue un encuentro fraterno entre el Evangelio y la cultura del pueblo del Beato, Seferino Namuncurá. Seferino dijo: quiero estudiar para poder servir. Bueno, que nuestras capacidades que Dios nos ha regalado hoy y que las pone en nuestras manos, sepamos comprometerlas para cultivar la fraternidad, para construir puentes en lugar de barreras, para salir al encuentro de aquel que Él nos necesita, como tanto nos invitó Papa Francisco a ser sembradores del Evangelio de la Alegría. Yo viví días felices entre los jóvenes que han venido de toda América a esta experiencia. Viví muchos momentos también de contemplación al reconocer, al compartir en nuestras comunidades, al rezar. Bajo el lema Dar gracias, repensar, relanzar, la congregación salesiana conmemoró así los 150 años de la llegada de la primera expedición misionera a la República Argentina. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Por otro lado, en España, inspirados en un llamado especial de la Virgen María, un matrimonio inicia la aventura de una empresa creando trabajo y llevando a la gente a Jesús a través de Nuestra Señora. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. Miguel Cabrera y Esther Martínez han puesto en marcha en España Sí a María, una empresa que organiza peregrinaciones y nace de una llamada a llevar familias a la Virgen para facilitar el encuentro con su hijo. Aunque este emprendimiento se lanza a finales de 2025, su origen se remonta a 2024, cuando este matrimonio peregrinó a Medjugorje junto a sus dos hijas. Realmente esto nació voy a intentar ser breve, en el año 2024, en una peregrinación a Medjugorje, tanto que Esther, mi esposa, como yo, pues sentimos de forma independiente que la Virgen nos pedía que lleváramos a familias. Poco después, de forma providente, el párroco de San Antonio de las Cárcavas en Madrid, padre Miguel González Caballero, fue a comer a su casa y les propuso que organizaran una peregrinación para familias a Fátima. Entonces surgió como algo pues así muy espontáneo, muy de familia, muy de parroquia, pero a la hora de realizar la primera peregrinación, pues a la vuelta sentimos que la Virgen decía: queremos un poquito más de vosotros. En la oración, su mujer descubrió algo más. Sentimos esa llamada y Esther sintió: no, tú no me vas a traer hijos a mí. Tú a través mía lo vas a llevar al Sagrado Corazón de Jesús. Y Esther dijo: claro, la Virgen se quita del medio y quiere que le llevemos los hijos al corazón de su hijo. Y organizamos una peregrinación preciosa a la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid. Allí consagraron su proyecto al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos avanzando y de buenas a primeras, cuando ya tenemos todo hecho, todo invertido, pues el Señor dice: sí, tú has dicho sí a María, ¿no? Pues ahora te voy a poner un poquito más a prueba. ¿Qué hizo? Pues me convocó mi jefe a una reunión y me dijo que en 2 días tenía que abandonar la empresa por temas presupuestarios. Entonces una familia muy bonita, muy cercana a nuestra, nos dijo: a vosotros os está pasando lo mismo que a Abraham. Dios le dijo: ofréceme a tu hijo. Y justo cuando estaba a punto de sacrificarlo, le paró el ángel y le dijo: no, en este momento te ofrezco el mejor cordero. Genial. Y fíjate, en el fondo del corazón, a pesar de una situación humana muy dura, tenemos una serenidad que sabemos perfectamente que esto es una llamada de la Virgen y que no son cosas o pájaras nuestras. O sea, estando junto al Señor, horas de oración, horas con el Santísimo, estando en gracia, el Señor va obrando. Te va dando esa seguridad, esa serenidad en tu corazón, sabiendo que ese es el camino correcto, a pesar de las contrariedades. Por tanto, el Señor da la gracia para que podamos afrontar esas dudas, ¿no?, terrenales, que es así, ese apego al dinero, ese apego al coche, ese apego a un salario. Pero qué bonito es que tu jefe sea Jesús. El sí a María de Miguel y Esther no es solo la respuesta a la llamada recibida, sino la que esperan suscitar en los peregrinos que confían en ellos para acercarse cada día más a Jesucristo. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. Una reconocida soprano en Roma pone su talento al servicio de difundir el amor a la Virgen María. Además, ¿Cuál es el nombre de esta tal señora? No lo sé. Lourdes, mi cielo aquí, la nueva obra teatral disponible en YouTube sobre la aparición de Nuestra Señora y su llamado a la pureza del corazón. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción en Perú ha puesto en manos del Vaticano más información que lleve a la santidad de los altares a su fundadora, la sierva de Dios Clara del Corazón de María. Desde Roma hablamos con la hermana Karina González, vicepostuladora de la causa de beatificación. Veamos la entrevista. Hermana Karina, un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos qué argumentos presentaron al Vaticano para que evalúen abrir la causa de beatificación de Madre Clara del Corazón de María. La Congregación de Religiosas Franciscanas se compone como un actuario de presentarse primero ante las autoridades de nuestro Perú, en el caso de nosotros especialmente en Lima, ya en el año 2004, para decir: esta es una vida ejemplar. Nosotros el año 2021 hemos concluido en el Perú lo que se llama justamente la fase diocesana. Se pudieron capturar, se pudieron recuperar todos los testimonios escritos de su persona,
testigos que también nos hablaban de justamente esa intercesión y bendición que sienten por parte de ella. Y en la actualidad, todo eso que se ha recopilado se ha podido traer aquí ante la Santa Sede, ante la causa del dicasterio de la causa de los santos, y nos encontramos en lo que se llama la fase romana. En esta fase nosotros estamos elaborando un documento muy importante que se llama la positio, es decir, estamos postulando esta vida para que sean también las autoridades competentes, tanto históricas, teológicas y los obispos del dicasterio, que puedan presentar este documento bien pulido, bien organizado, bien estudiado ante el Santo Padre, y así pasar a otro momento de la vida, del reconocimiento de la vida de la sierva de Dios, que se llama la venerabilidad. Seguido este paso, nosotros aguardamos también de algunos milagros, algunas gracias en particular que consideramos también que son eventos extraordinarios de intercesión, y será este milagro el que la llevará a la beatificación y posteriormente uno más a su canonización. Hermana, ¿y cómo abraza la vida religiosa Madre Clara? Si nos podría contar para conocer un poco más de ella. La sierva de Dios Clara del Corazón de María, limeña, joven limeña, ya educadora, nacida en Barrios Altos, en Lima, bautizada en la parroquia de Santa Ana, allí en Plaza Italia, en la ciudad de Lima, Perú, descubre su vocación gracias al contacto con la vida franciscana. Ella solía confesarse en el convento de los Descalzos, en el Rímac, Nuestra Señora de los Ángeles, y tenía en su corazón un deseo muy fuerte de consagración. Por muchas cuestiones de la época, por su condición también de ser una mujer pobre y no tener los medios necesarios, no podía acceder a la vida de clausura a la que ella esperaba, que era con las clarisas. Pero su confesor, el padre Miguel Ferriol, que era además el guardián del convento de los Descalzos, descubre en ella una persona, alguien especial, dotada de un carisma especial, y entonces le pide esperar y aguardar. En esta historia, como en muchas historias suceden incluso desde la Biblia, podríamos decir así, ingresa también otro personaje muy importante para nosotras, que también es siervo de Dios, Alfonso María de la Cruz Sardinas, fraile franciscano nacido en Huánuco, quien también, estando en plenos años de la guerra con Chile, estamos hablando entre 1879 y 1883, a finales de la guerra con Chile, empieza a tener esta preocupación muy fuerte por la educación de las niñas, de la mujer peruana que había quedado fuertemente vulnerable después de la guerra. Y estando en Sayán, nos cuentan las crónicas, se enfermará gravemente y muchos frailes junto con él, muchos frailes morirán, pero él regresará vivo a la ciudad de Lima. Y él en esta enfermedad hace una promesa a la Inmaculada Concepción, que él habría fundado una congregación dedicada a ella para el cuidado de la mujer peruana. Sana, regresa a Lima y después de este evento tan milagroso se lo cuenta al guardián, que es el padre Miguel Ferriol, que era el confesor de Clara. Los presenta justamente en este convento de los Descalzos y ella dirá sí al proyecto que ya Dios estaba iluminando tanto en el corazón de Padre Alfonso como en el de ella, y es así que naceremos las religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción un 6 de diciembre de 1883. Lima, que había sido invadida, recordemos, con la guerra con Chile, desde lo que fue Tarapacá, Tacna, Arica, hasta Lima, por 3 años estuvimos invadidos y asediados por nuestros hermanos chilenos en esta guerra, en esta contienda, en donde el Perú perderá. Así que el contexto es de destrucción tanto arquitectónica, física y moral también. Entonces había que reconstruir un país y ella se da cuenta que era la educación el principal medio para la reconstrucción, tanto moral, religiosa, ética de nuestra sociedad. Desde entonces, las religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción nos hemos extendido por todo el Perú. La diferencia, podríamos decir así, o algo muy propio de nosotras, es que ya en la época existían congregaciones venidas de Europa para la formación de algunas señoritas, sobre todo de las familias de la aristocracia o benestantes de Lima y de otras partes del país.
pero no existía una congregación nacida de peruanos para formar peruanas específicamente. Y bueno, desde aquel momento nosotras tenemos colegios, sobre todo de educación, desde los más pequeñitos inicial hasta la educación superior, pedagógica y técnica. Tenemos lo que hoy se llaman los CEPROS. Nos encontramos en toda la costa del Perú, sierra y selva, con más de 34 escuelas, también en Colombia 2 y actualmente una también aquí en Italia. Ya nuestra presencia aquí en Italia es desde hace de más de 30 años. Una gran labor, hermana, de la congregación, el legado de Sierva de Dios Madre Clara, y que también nos deja su corazón de servicio, ¿no? Sobre todo de ayuda y de servicio por la educación de las niñas. Gracias, hermana Karina González, por la entrevista y contarnos un poco más sobre la Sierva de Dios Madre Clara. Gracias a ustedes. Dominika Samara es una soprano polaca reconocida en Europa y América. Durante la premiación internacional Premio Fontane di Roma en Roma, una iniciativa dedicada a promover la cultura, Dominika ofreció una entrevista exclusiva a EWTN Noticias recordando el papel de la fe en su arte. Veamos. Este canto a la Virgen María, con el saludo del Arcángel Gabriel y las palabras de Santa Isabel, lo escuchamos con la voz de la soprano polaca Dominika Samara en la Basílica de Santa Jadwiga en Polonia. Tras desarrollar su carrera artística como cantante de ópera en Polonia e Italia, se dedicó a llevar la música sacra a distintos escenarios en Europa, Estados Unidos, México, Argentina, China, Corea del Sur y Australia. Su repertorio abarca desde música barroca hasta contemporánea, con una especial predilección por obras de Mozart como esta, titulada Le nozze di Figaro. Durante la apertura de los galardones Fontana di Roma, una premiación internacional que celebra el espíritu cultural, pacífico y sostenible de la ciudad eterna, la cantante recordó la importancia de la música sacra en su vida. Me encanta la música sacra porque creo que es un mensaje de paz, espiritualidad. Lo es todo en mi vida. Crecí en una familia católica. Mi madre me enseñó que la fe es lo más importante. La fe y la educación. Esas son las dos cosas que me transmitieron. Cantar es mi vocación, mi profesión. Y creo que, además de nuestra voz, podemos aportar espiritualidad. Podemos aportar paz al mundo. Esa es mi misión. Su pasión por la música surgió en su infancia en Polonia, cuando escuchaba a su abuelo tocar el órgano durante la celebración eucarística. Mi abuelo Stanislaw nació el mismo año que Juan Pablo II, en el 1920, en una ciudad muy cercana a la ciudad natal de Juan Pablo II. Muy cerca de la montaña, porque a Juan Pablo II le encantaban las montañas. Mi abuelo era organista de iglesia, así que fue mi primer profesor de piano. Siempre cantábamos juntos y comprendí que el canto puede hacer llorar o alegrar a la gente, así que entendí que con nuestro instrumento podemos transmitir emociones. Para mí, la música puede ser un mensaje de paz. Dominika atribuye gran parte de su éxito musical a su fe, en la que encuentra inspiración para compartir con su audiencia internacional, y no solo en polaco, sino también en italiano, francés, inglés, alemán, ruso, checo, eslovaco y latín. Intento dar lo mejor de mí. Me siento muy honrada de poder hacerlo porque Dios me ha dado este don especial, mi voz. Por supuesto, practico mucho, trabajo desde hace muchos años, hago lo que realmente me gusta. Intento transmitir emociones a la gente. Esa es mi misión. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Y en la fiesta de la Inmaculada Concepción nos despedimos con el estreno en YouTube de la obra teatral Lourdes, mi cielo aquí, sobre la aparición de Nuestra Señora a Bernardita Soubirous en Francia y su mensaje, un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Lourdes, mi cielo aquí es una producción del Ejército Blanco y del Colegio Didascalio San José Obrero en Cusco. Los actores son alumnos, exalumnos y profesores de la institución. No se la pierda. ¡Extra, extra! Niña dice que va a la Santísima Virgen y es encerrada en un manicomio. ¿Cómo te atreves a decir que viste a la Virgen? Yo nunca he dicho que fuera la Virgen. Oye, ¿qué te pasa? ¡Mira, ¿Se ha enterado de la comedia que viene representando su hija? Su hija es menor y usted es el responsable. Es necesario hacer penitencia por los pecadores. Penitencia, penitencia, penitencia. Padre, necesito contarle algo que me ha sucedido ayer, en la gruta de Masabiel. Caballeros, la niña no miente. Sencillamente, ve. Tiene un lazo azul en la cintura y una rosa amarilla en cada pie. ¿Y cuál es el nombre de esta tal señora? No lo sé. Ha dicho su nombre. Ahora estamos seguros, ¿verdad? Ella no sabe ni qué significa y eso es lo más bello.